Ok, como nos pusimos de acuerdo para la reunión, la idea es hablar un poco de este día que es de Santa Convocación. La Torá lo dice así, y yo estuve haciendo unas preguntas referentes al tema de qué era una Santa Convocación y qué nos aplica. Entonces, acordémonos del término Mikra Kodesh, que es un ensayo santo, un ensayo de santidad, que nos permite a nosotros, eh, sí, prepararnos para las moradas eternas y obviamente esperamos que todos nosotros lleguemos allá. Acordémonos que cuando un alma se va de este mundo, va al Sheol y espera el juicio. Entonces, tengamos en cuenta eso y esperemos que lo que nosotros hagamos en esta vida, que es lo que va a servir para los juicios, sea favorable, sea misericordioso, de tal manera que nosotros podamos ir a la presencia del Eterno. Bueno, como esto es un ensayo, habría que ver qué hay que hacer en este ensayo, teniendo en cuenta lo que dice la Torá y qué nos aplica. Yo he sido muy incisivo con esto, muy reiterativo, porque me parece que es bueno que sepamos, y lo he dicho también varias veces, que la Torá no cambia, cambian las circunstancias. Cuando nosotros decimos que hay cosas que no nos aplican, no es porque la Torá esté abolida, sino porque si yo tengo que cumplir una mitzvah, un mandamiento, bajo ciertas condiciones, pues esas condiciones se tienen que dar en todo momento para que me apliquen. En este momento no está el templo, no están los sacerdotes, los Kohanim, eh, ejerciendo su labor allí. Entonces, no es que olímpicamente nosotros estemos desechando algo, sino, a ver, es como en el buen sentido de la palabra, bueno, hagamos la lista de chequeo. ¿Qué necesito para cumplir la misma X? Entonces, vamos a hacer esa lista de chequeo. ¿Está el templo? No. Ya ni sigamos preguntando más. ¿Me entienden lo que les quiero decir, verdad? No está el templo. Ahora, supongamos que está el templo. Listo. ¿Están los sacerdotes, los Kohanim? No. Ni sigamos. ¿Sí me entienden? Es en el buen sentido de la palabra que yo estoy diciendo que hacemos esta lista de chequeo para determinar si efectivamente me aplica. Entonces, otra vez, la idea es que nosotros tengamos en cuenta que nos ceñimos exclusivamente a lo que el Eterno ha dictaminado en su Torah. Algunas veces puede sonar como que estamos desechando cosas. No, sino que tratamos, y si me permiten el término, tratamos de ser muy higiénicos en cuanto al cumplimiento de las instrucciones del Eterno. Yo me acuerdo en la Parashá Vayakel, la número 22, que es la penúltima del libro de Shemot, yo les expliqué que allí el relato de la elaboración de los utensilios del Mishkan era tan parecida, casi exacta, al momento en que el Eterno dio la orden para hacerlos, que uno dice son el mismo relato. Es más, muchos rabinos dicen que lo segundo es una repetición de lo primero, pero aquí hay algo importante. ¿Qué es lo importante? Y en eso yo he hecho mucho hincapié siempre que lo explico. No es lo mismo porque lo primero, lo que estaba por allá en la Parashá Kitizá Tetzabé, o Terumá, tal vez Terumá y Tetzabé, lo que estaba ya escrito fueron las órdenes que el Eterno dio para elaborar los utensilios. Entonces dice, por ejemplo, harás una madera de acacia, la revestirás de oro y no sé qué. El detalle, cuando uno va a Vayaquel, la Parashá Vayaquel, encuentra que prácticamente es lo mismo.
hizo el arca de madera de acacia con no sé qué, la recubrió de oro con no sé cómo. Entonces el relato parece como el mismo. Bueno, no es el mismo, porque una cosa es la orden que da el Eterno para que se haga algo, y otra cosa muy diferente es el cumplimiento de la instrucción que está siendo llevado a cabo estrictamente tal como lo dijo el Eterno. A eso que llamo yo, a eso lo llamo una obediencia perfecta, que es lo que el Eterno quiere para todos nosotros. Y yo no pensaba hablar de esto, qué interesante. Entonces, la obediencia que el Eterno busca en nosotros, que busca no, que Él quiere en nosotros es que sea en sus términos, no como a mí se me ocurra. ¿Eso qué significa? Si Él dice, haga esto así, siguiendo estos 2, 3 pasos, yo lo hago así, en el mismo orden. No porque, no porque sea un tonto, sino más bien porque respeto tanto al Eterno, porque yo sé que lo de Él es perfecto, sé que es tan superior a lo que yo pudiera pensar, que definitivamente yo me estoy ciñendo a lo que Él dice. Entonces, Él dice, siga el paso 1, después el paso 2, el paso 3. Miren ustedes, por ejemplo, una vez bueno, no importa dónde, alguien dijo, bueno, hagamos un experimento de seguir instrucciones. Esto lo dije no hace mucho. Haga de cuenta que usted es un robot y simplemente está con los ojos cerrados. Haga de cuenta que usted es un robot. Entonces, de 3 pasos. Tan, tan, tan. Abra la puerta. Abre la puerta. De 5 pasos. Dio 5 pasos. Y después dice, pase la calle. Y no podía avanzar. Pase la calle. Nada que avance. Pase la calle. Nada que avance. Y resulta que ellos estaban dando la instrucción, haciendo ese experimento, desde un segundo piso. Y miraron ahí adelante y que por qué no cumplía la instrucción. Porque había un carro, un vehículo ahí adelante. Entonces le estaba tapando el paso. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Para cumplir las instrucciones hay que tener todos los elementos, todas las condiciones que son requeridas, necesarias y suficientes para que yo pueda cumplir. Por eso, alargándome un poquitico, por eso es que estoy diciendo, hoy no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, que hay que hacer cosas como una ofrenda mecida y que no sé qué. Listo, me consigo la avena, el trigo, lo que sea, la cebada, lo que sea, me la consigo. Y entonces hay que mecerla delante del Eterno en el lugar que Él ha indicado para poner su nombre. Ay, 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 ahí ya la cosa cambia, porque ese lugar no es mi casa, ni la casa de ustedes, es el templo de Jerusalén. Entonces, si yo no puedo cumplir, entonces ¿qué hago? No me voy a poner a enseñar de que yo tengo que hacer eso. Es como cuando muchos enseñan, por ejemplo, el tema yo me acuerdo de una exposición que hice en una casa de estudio anterior que estuve. La primera enseñanza que di fue sobre la parábola de hijo pródigo. A propósito, este documento está en el sitio que yo les he dado ahí de Google. Estaba yo enseñando sobre eso y se fue la discusión con una persona, bueno, yo no estaba discutiendo, pero se fue por el tema de la circuncisión. Yo estaba un poquito desesperado, pero bueno, paciencia. ¿Por qué? Porque es que se va el tema por donde no es. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hacemos lo que podemos, no en nuestras fuerzas, sino según los elementos de los cuales dispongamos según la misericordia del Eterno. Entonces, vamos a leer los versículos que tienen que ver con esto. Entonces, Shemot 12, 15 al 20. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día, hoy estamos empezando esa santa convocación.
Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Esta tarde del día 21, perdón, se cumple mañana. En el ocaso termina el día. En este momento estamos comenzando el séptimo día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido todo? ¿Sí? Bien. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En este momento, a ver, yo tratando, ay Simón, tratando de que haya misericordia con todos. Este momento de la famosa pandemia es muy difícil, porque muchas personas no pueden conseguir todos los elementos necesarios para celebrar la fiesta en los 7 días. ¿A qué me refiero? Es posible que no todos los 7 días todas las personas tengan el pan sin levadura. Ok. Pero es más importante no comer levadura. O sea, es más importante no comer levadura que eh, si no puedo comer pan sin levadura, no hacerlo. Porque una cosa, fíjense ustedes que muchos estudiosos de rabinos judíos y todo esto, le hallan como cierta, digamos, gravedad al tema de hacer lo que está prohibido, que es más grave que no hacer lo que está permitido. ¿Me están entendiendo? O sea, si yo como panes sin levadura durante los 7 días, perfecto. Y ya hemos explicado que la palabra mitzvot tiene las mismas letras de la palabra matzot, de tal manera que figuradamente, estoy cumpliendo la Torah con el solo hecho de comer matzot, figuradamente. Entonces, eso está bien, comer, pero es gravísimo comer levadura, comer hametz, porque eso sí es una prohibición estricta. O sea, que pareciera que es más grave hacer lo que está prohibido que no hacer lo que está permitido. Espero que tengamos eso muy claro, ¿ok? Porque en realidad, cuando yo dejo de hacer algo que está permitido, ok, bueno, pero cuando yo hago lo que está prohibido, estoy en rebelión. A no ser de que sea por error, por ignorancia, porque, no sé, la memoria se me fue. Pero otra cosa es que yo sabiendo que tengo algo que está prohibido, lo hago. Eso se llama rebelión. Esos son los famosos pecados intencionales. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. En Shemot capítulo 23, versículo 15. Estamos leyendo los textos que corresponden a esta fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Misraim, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto de las manos vacías, eso aplica cuando está el templo. En Pesach, Shavuot y Sukkot, en esas 3 grandes fiestas que se llaman Shalosh Regalim. Bien. Shemot 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Misraim. Mis hermanos, les quiero comentar algo. Cuando el Eterno repite una instrucción más de una vez, y aquí lo está haciendo 2, 3, 4, 5, como 6 veces, significa que no solamente es muy importante para él, digámoslo figuradamente, sino que ir en contra de eso es casi que desafiar al Eterno, porque Él nos está repitiendo y repitiendo. Si el Eterno nos repite algo, es porque definitivamente es
importante. Importante. Fíjense ustedes, ahora que estoy diciendo esto, cuando tengamos un sueño, ojo con esto que voy a decir, entendámoslo bien. Cuando tengamos un sueño, hay varias condiciones para entender que definitivamente viene del cielo. Uno es que el sueño, independientemente de lo complicado que sea, lo recuerdo con todos sus detalles. Y segundo, es posible que se repita. Entonces, cuando el Eterno me da esa señal, es porque hay algo que ha de suceder en forma inminente. Entonces, tengámoslo en cuenta. Ahora, si el Eterno está repitiendo una instrucción, es porque verdaderamente es muy importante, muy en grado sumo, muy importante. Bien. Vaikra 23, 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. Eso no lo podemos hacer, por ejemplo. El séptimo día será santa convocación, o sea, hoy ningún trabajo de siervo haréis. Máximo será eso. No hacer trabajos de rutinarios, por decirlo así, que son los que uno haría los otros 6 días de la semana. Bemidbar, números 28, 17 al 25. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto al Eterno 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Otra vez lo mismo, ninguna obra de siervos haréis. Lo de las ofrendas definitivamente no lo podemos hacer porque no tenemos el templo en este momento en pie y en consecuencia tampoco está el sacerdocio levítico operando. Finalmente, en Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículos 2 al 8. Y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares, en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, sino en el lugar que el Eterno tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Israel. Y la asarás y comerás en el lugar que el Eterno tu Elohim hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Otra vez. Aquí dice, 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo será fiesta solemne al Eterno. Seguramente no está contando el primer día. Pero ya vimos que la instrucción de comer pan sin levadura es de 7 días. O sea, la instrucción la empezamos a cumplir desde el momento en que es Pesaj, o sea, el día 14 entre las 2 tardes, aproximadamente a las 3 de la tarde, aproximadamente. Y el día 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, panes sin levadura. Este día 21 acaba mañana en la noche, o sea, cuando caiga la tarde, empieza el día 22 y ya podemos comer levadura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? ¿Alguna inquietud? Bueno, para nosotros la Santa Convocación, literalmente hablando, según lo que estamos leyendo, que es la Torá,
se remite básicamente a no hacer trabajos de siervos, a cesar. Bueno, hay algunos que no han estado y voy a explicar. Cuando se dice que el Shabbat es un día de reposo, esto ya lo he explicado a quienes estaban antes, pero me da un gusto muy grande explicarlo en este momento. Shabbat no significa reposo, porque resulta que inclusive en Shabbat el Eterno ordenaba hacer ciertos korbanot, ciertas ofrendas, y eso es trabajo, déjenme decirles. ¿Qué significa Shabbat? Por, a ver, antes de explicar, quiero dar otro ejemplo. Cuando uno dice que el Eterno hizo en 6 días la creación y en el séptimo reposó, descansó, uno dice, miren el razonamiento. Solamente descansa quien está cansado. Porque si uno no está cansado, no descansa. ¿Me hago entender? Ahora, el Eterno, perdón, Yeshua, disculpen, dijo también, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, el Padre Eterno no se cansa. Nunca se cansa. Él es todopoderoso, no se cansa. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Si el Eterno no reposó. Bueno, Shabbat significa cese de actividades. Y cuando nos referimos al Shabbat, específicamente porque Shabbat significa cese, Shabbat es el cese de las actividades que se hacen rutinariamente los 6 días de trabajo, empezando por el primer día de la semana, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. El Shabbat no se trabaja en esas actividades. De hecho, cuando alguien está enseñando Torah en el Shabbat, pues está haciendo un trabajo. Bueno, yo me gozo con ese trabajo, me gusta sobremanera, pero no estoy descansando. Porque si el Shabbat fuera cese, perdón, si fuera reposo, yo cumpliría perfectamente el Shabbat durmiendo todo el día. ¿Sí o no? Lo cumpliría perfectamente. Si duermo todo el día y nadie entra en mi habitación, estoy totalmente arropado y, en fin, si no me levanto de la cama, no porque es que tengo que descansar, porque es Shabbat. No, 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 no. Shabbat es el cese de actividades. Es parar lo que yo hago los otros 6 días para dedicarme al Eterno en oración, estudio de la Torá, estar con mi familia, etc. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué pasa? Este día es un día de santa convocación, pues no es un Shabbat, digamos, directamente como lo es Pesach. Ah, bueno, a propósito, cuando se dice que Shabbat es un Pesach, perdón, Pesach es un Shabbat, Yom Kippurim es un Shabbat, Sukkot el primer día es un Shabbat, Yom Teruah. ¿Qué significa? No es que es el séptimo día de la semana, sino que son cese de actividades. ¿Está claro, no es cierto? ¿Entendido? Bien. Entonces, Shabbat no es reposo. No, 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 no. Porque entonces, vuelvo y digo, yo cumplo el reposo estando acostado y que nadie me hable ni me despierte. No, ahí estoy cumpliendo Shabbat mejor que cualquiera. No, así no es. Porque no es un día de reposo, sino de cese de actividades. Espero que nos quede claritico. Bien. Entonces, Una pregunta. Perdón, sí, Simoncito, adelante. Entonces, Shabbat es estaríamos empezando esta noche hasta mañana, Sí, o terminando Shabbat es no, terminando la fiesta de 7 se inicia Shabbat. no. Hoy es un día como Shabbat, porque es que de todas maneras allí dice, no es exactamente un Shabbat, porque se puede cocinar, tiene una cantidad de cosas, pero sí es un día de santa convocación. Bueno, de hecho aquí lo estamos cumpliendo. El tema es que este es empieza empezó ahorita, hace un, al atardecer de hoy. exactamente.
En el Ok, ocaso del sol empezamos y mañana en el ocaso terminamos. Bueno, entonces, ok. ¿qué nos corresponde como santa convocación de acuerdo con lo que está escrito? No hacer obras de siervos. Bueno, de pronto cabe estudiar la Torá en familia o compartir algunas cosas. Ya, porque es que hay algunos que de pronto se pueden complicar un poco y no estoy trivializando esto, sino que estoy siendo estricto con el tema. ¿Qué hay para hacer según la Torá? Ninguna obra de siervos haréis. Listo, ya. Y pues santificar el día tiene que ver también con estudiar la Torá, con guardarme un poco, no hacer trabajos que hago rutinariamente. Listo. A veces menos es más. Cuando yo le pongo muchas arandelitas a los mandamientos y digo, no, es que así se ve mejor. No, no es que se ve mejor según quién. Como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, yo cumplo según lo que está escrito. Hay personas que de pronto le pueden hacer otras cosas, perfecto, si lo quieren hacer. Pero no piensen que por hacer más el Eterno va a escuchar más y le va a agradar más. ¿Está claro? Ese es el tema. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está todo claro, diáfanamente claro? Como ustedes saben, durante el día, no, todo el tiempo que yo pueda, estoy disponible para... Heriberto, Sí, sí, adelante, Pati, por favor. soy- eh, sabes que yo comí levadura en estos días. No sé si es eso que me está haciendo sentir re mal. No, lo olvidé y comí. Pero No, estoy en un momento que no encuentro consuelo ahora. Estoy como muy angustiada. No sé si habrá sido eso. mira, Mariam, El haber hecho el pesaje el otro día y después comer levadura, no sé qué mira, es. yo no estoy para condenar aquí a nadie porque yo entiendo qué es lo que estás viviendo tú y eso es muy complicado. Y pues no es el caso de ventilarlo acá, yo sé. Si lo hiciste por error, como lo dije hace un rato, ¿qué se puede hacer? Que no se sacó la levadura porque pues botar comida en estos días es muy complicado. Claro, hay personas que lo pueden hacer porque no tenían levadura, no compraron, etcétera. Yo no voy a condenarte, yo no soy quien para hacerlo. No te condenes. Tampoco estoy diciendo, no, pues eso es buenísimo hacerlo. No. Pero el caso es que cuando uno tiene una situación de congoja, de tristeza, de limitaciones, pues yo no puedo crucificarlo. No puedo, como dicen por aquí en Colombia, al caído caerle. No, tampoco. No. Acordémonos de las limitaciones que tenían los judíos marranos, que tuvieron que hacer muchas cosas contra su voluntad por preservar la vida. Y en una situación de pronto de tristeza, de que uno no está para, mejor dicho, en una situación en la cual uno no es tan libre para cumplir, no te condenes. Yo no estoy diciendo, no, buenísimo, no, yo no estoy así, no, no, de ninguna manera. Pero tampoco te condenes al punto de creer que ya vas a perder tu salvación y otras cosas. Porque de hecho hay cosas que son más importantes. No estoy minimizando lo que el Eterno nos está pidiendo que hagamos. Pero no te condenes tampoco, en serio. No te condenes porque eso ya se convertiría, por lo menos de mi parte, si yo dijera que ya estás condenada, que eres una, no sé qué, bueno, en fin, no quiero utilizar los términos, sería un poquito legalista. Y si yo no tengo misericordia con mi prójimo, de verdad el que está en problemas soy yo. Yo no puedo, o sea, yo quiero en estas circunstancias tratar de ponerme el traje del otro, los zapatos del otro, para entender por qué suceden estas cosas. Y, y aquí, mujeres que están escuchándome, quiero que sepan algo. El Eterno escucha, o sea, el Eterno ve cada lágrima de una mujer cuando llora por maltrato, por tristeza, por qué sé yo. Así que no te condenes. Obviamente, si eres consciente, no lo hagas. Si sabes que debes hacer cosas, hazlas.
pero en un estado de tristeza no somos tan libres como quisiéramos ser. Eso es lo único que podría decir. No te condenes, porque el Eterno quiere que estemos felices y sobre todo que avancemos, porque tenemos por ahí, como dice la carta de los Hebreos, una nube de testigos. Necesitamos dar ejemplo, necesitamos que la gente vea nuestra luz, que es la luz del Eterno proyectada por medio de nosotros, que solamente somos instrumentos, no somos nada. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Okay. Bueno, mis hermanos, ya vamos a terminar. Les agradezco mucho haber estado presentes. Valoro mucho esto. Espero que el Eterno les guarde, que tengan un día muy lleno de bendición, todos sin excepción, los que están aquí y los que no pudieron estar. Que tengan mucha bendición, que el Padre Eterno les conceda las peticiones de su corazón y por favor quédense en casa. Muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho. Shalom, shalom, shalom. Y ahí estoy en el chat Shalom. para cualquier duda. Shalom, María, que el Eterno lo bendiga. Muchas gracias.